Eh, Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta es la charla que se tenía proyectado para la tercera webconferencia del curso de fenomenología del primer periodo del 2024. Con esta webconferencia, pues la idea es un poco cerrar eh, el ejercicio mm, del curso, sobre todo pues un poco llegar a la recta final de la propuesta, ¿no? Eh, digamos, va muy articulado, va muy de la mano de las unidades 4 y 5. Entonces voy a presentar la propuesta que se tiene proyectada para el día de hoy. Bien, entonces, permítanme un segundo. Mientras voy con la presentación, ya acá la tenemos. Bien, entonces, el tema de hoy mm, era un poco revisar el asunto de la guerra como un duelo amplificado sobre la fenomenología y los afectos en los tiempos violentos, que es un poco lo que nos plantea las guías de actividades de las unidades 4 y 5 del curso de fenomenología, ¿no? Entonces, pues nos formulamos una pregunta, ¿no? Inicialmente, ¿por qué pensar la guerra? ¿No? Eh, ¿Por qué habría que hacerlo en la actualidad? ¿No? Que son tiempos que nos asiste, son tiempos de guerra. Pues para mencionar un par de casos, el conflicto Rusia-Ucrania o el que se ha presenciado en los últimos 4 meses, Israel-Palestina, ¿no? Entonces, estas experiencias de contexto nos invitan, nos llaman a tomar posición frente a estas realidades y además plantear un punto de vista filosófico alrededor de estos asuntos, con digamos, con la especificidad de que es un asunto absolutamente fenomenológico, ¿no? O cómo la fenomenología podría ayudarnos a entender mucho mejor qué es esto de la guerra, cómo se puede asimilar desde un punto de vista filosófico y qué implicaciones tiene eso, estos análisis en una sociedad como la actual. Entonces nos preguntamos así, ¿de qué manera la fenomenología da luces a la guerra o al esclarecimiento de la guerra? Entonces, pues de primera medida quisiera señalar que el fundador de la fenomenología, Edmund Husserl, pues experimentó la guerra. Él perdió uno de sus hijos en una de estas guerras, ¿no? Eh, Jan Patočka, otro fenomenólogo checo, fue perseguido por los nazis y murió en un interrogatorio eh, nazi, ¿no? Entonces, la fenomenología ha estado muy cerca de los tiempos de guerra. Martin Heidegger, que fue un discípulo de Husserl, tuvo que tomar una posición política respecto de los nazis y esa posición política le permitió ser rector de una universidad en Alemania. Entonces, de alguna manera, la fenomenología ha estado ahí, ¿no? En tiempos de guerra. Michel Angry, por ejemplo, otro de los fenomenólogos claves, estaba leyendo la crítica de la razón pura en una trinchera y él hacía parte de la resistencia francesa. Eh, Jean-Paul Sartre también tuvo una experiencia de la guerra y parte del ser y la nada, que es una obra clásica de este pensador, es fruto de esa experiencia de la guerra. O sea, estos ejemplos nos permiten pensar de que todos estos autores que hacen parte de la corriente fenomenológica han tenido una relación con la guerra. Y en ese sentido, pues creemos que la fenomenología tiene muchas cosas que decirle a las comunidades eh, actuales sobre cómo podemos encarar esta realidad, ¿no?
Entonces, hay que regresar la mirada hacia la tragedia, ¿no? ¿No? Digamos que todos estos casos que yo mencioné, con Husserl, Jean-Paul Sartre, Michel Henry, Jan Patočka, entre otros, pues de alguna manera están siendo interpelados por esta figura de Antígona, ¿no? La tragedia de Sófocles, ¿no? Entonces, claramente, Antígona es una de las obras clásicas de la tragedia griega, una obra de Sófocles, y pues nos narra la historia de una mujer, ¿no? Como ustedes saben, Antígona es hija de Edipo. Edipo, pues, es un personaje también trágico, ¿no? Otro personaje trágico. Eh, y bueno, ustedes saben que la historia de Edipo es una historia trágica, una historia de desgracia, de horror, de violencia, y pues Antígona lleva esa estirpe, ¿no? Está marcada con ese signo de la desgracia. Y de alguna manera también repite la tragedia de Edipo, solo que esta vez pues tiene que presenciar la muerte, primero la confrontación bélica y luego la muerte de dos hermanos, Polinices y Eteocles, que entran en confrontación eh, en Tebas, ¿no? Orquestados, uno de ellos apoyado por Creonte, que es otro gran personaje en esta historia de Antígona en Sófocles. Entonces, un poco para entender la tragedia de Antígona y poder apreciar allí una vivencia o una conceptualización fenomenológica alrededor de la guerra y de la violencia, pues digamos que Antígona presencia la muerte de uno de sus hermanos amados y eh, en venganza, Creonte saca un edicto diciendo que ninguno de los caídos debe ser uno de la confrontación entre Teocles y Polinices, el, 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 el enemigo de Tebas que cayó muerto no puede ser sepultado santamente. Entonces, claramente, pues, Antígona, indignada, se levanta contra el edicto de Creonte, ¿no? Que prohíbe el entierro santo de su hermano y expresa abiertamente, eh, de algún modo, su crítica contra Creonte, ¿no? Pues una crítica que en el fondo es un poco el contraste entre la ley divina y la ley de los hombres, ¿no? Entonces, mientras que la ley de los hombres, encarnada un poco en el edicto de Creonte, determina, ¿no? Digamos, o consolida una visión de derecho y de la justicia en favor de los vencedores, ¿no? Los vencidos quedan de alguna manera olvidados, quedan ninguneados, no son reconocidos en su dignidad, ¿no? Entonces, un poco el drama de los vencidos es el drama un poco de la experiencia humana que se silencia ante el poder de la guerra, ante el poder de la violencia legitimada, y de alguna manera como lo expresa el edicto de Creonte que prohíbe el entierro de uno de los hermanos caídos de Antígona. Entonces, de alguna manera, la fenomenología es un relato filosófico que narra un poco la experiencia de la víctima en su situación en su situación de vulnerable, de, de ofendida, de violentada. Entonces, eh, así las cosas, consideramos que el contraste entre la ley de los hombres y la ley de Dios es en el fondo un contraste sobre pues el caos que produce un poco esta violencia no reconocida por Antígona. Entonces, eh, claramente ella expresa un dolor, ¿no? Un sufrimiento que no puede ser comprendido por la forma jurídica de la ley.
Entonces, ahí hay un contraste fuerte entre la ley de los hombres y la ley humana, ¿no? Que es una ley, eh, de alguna manera, digamos, mm, contemplada en la perspectiva de lo divino, ¿no? Entonces, tenemos así una confrontación entre lo popular y lo estatal, digamos. Podríamos leer filosóficamente esta primera aproximación fenomenológica a la guerra y entonces tenemos allí una lucha entre lo estatal y lo popular, ¿no? Entonces, ¿qué representa lo popular? Pues representa Antígona, ¿no? Antígona es la encarnación de la popularidad, del dolor, de lo que no es estatal y formal, y que lo estatal y lo formal no alcanza a comprender, ¿no? No alcanza a dimensionar el dolor, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cita que me parece muy importante de una filósofa argentina, Luciana Cadaje, a propósito de la relación entre el Estado y lo popular que se pone de manifiesto en la tragedia de Antígona. Dice así, comillas, la ley pública del Estado está en conflicto con el íntimo amor familiar y el dolor y el deber para con el hermano. La mujer, Antígona, tiene como patos el interés familiar, Creonte, el hombre, el bienestar de la comunidad. Combatiendo contra la propia ciudad natal, Polinices había caído ante las puertas de Tebas y Creonte, el soberano, amenaza con la muerte mediante una ley públicamente difundida a quien del honor de la sepultura quede enemigo de la ciudad. Pero Antígona no puede aceptar ese orden, que solo afecta al bien público del Estado y cumple como hermana con el sagrado deber de sepultarlo por la piedad de su amor hacia su hermano. Invoca entonces la ley de los dioses, pero los dioses que ella venera son los dioses subterráneos del Hades, los internos del sentimiento, del amor, de la sangre, no los dioses de la luz de la vida libre y autoconsciente del pueblo y del Estado. Entonces, ahí vemos en este planteamiento teórico una distinción entre lo popular y lo estatal, como una forma de pensarnos eh, la lucha entre las víctimas y los victimarios. Las víctimas motivadas por el amor, por los sentimientos, los victimarios alegando una razón de Estado que pretende el bienestar común, pero que olvida un poco las diferencias afectivas de los individuos que desde una experiencia popular del poder, pues mantienen en antagonismo o en contravía de la forma estatal, ¿no? Entonces, nos preguntamos en este análisis fenomenológico que proponemos a la idea de la ley divina y la ley humana, es, por un lado, eh, saber quién tiene la razón, Antígona o Creón, ¿no? Entonces, si la razón está del lado de Antígona, en su defensa de afirmar el amor por encima de la ley y desear sepultar eh, a su hermano, que ya está pues hecho un cadáver, o por otro lado, acercarnos un poco a la perspectiva de Creonte, ¿no? Y afirmar allí que la ley está de alguna manera por encima de la casuística de las víctimas, ¿no? De esas, digamos, esos errores colaterales, ¿no? Que se expresa un poco en este personaje femenino. Eh, digamos que este conflicto de quién tiene la razón, pues pone de presente, pues por un lado, eh, la, la potencia de una manera moral de las víctimas en su reclamo, ¿no?
pero también la potencia moral de los, digamos, de los victimarios, de tratar de imponerse, ¿no? Alegando una razón de Estado. O sea, mientras que para Creonte es más importante el derecho, para Antígona lo será la moral. La moral que está conectada con lo sagrado, porque recordemos que Antígona está alegando la justicia divina. Antígona dice que no es posible que la ley de los hombres desconozcan el derecho sagrado que tiene un ser humano de enterrar a sus seres queridos. Y aquí podemos conectar un poco con las experiencias de, de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? Ustedes saben que Argentina pasó por un periodo de dictadura y una de las prácticas del gobierno de dictadura para eliminar la oposición fue perseguir a los que pensaban diferente al proyecto de Estado y los desaparecieron, ¿no? Pues esa práctica también la conocemos en Colombia, por ejemplo, con los falsos positivos y las historias de las madres de Soacha, ¿no? Sus hijos desaparecieron también, alegando el Estado razones militares, ¿no? Razones militares, y entonces estas madres, tanto las de Soacha como las de la Plaza de Mayo en Argentina, pues desean saber el paradero de sus hijos caídos. Y esa es un poco la misma experiencia que nos muestra Antígona, ¿no? Ya desde los griegos, ¿no? En discusión con Creonte, que es la representación del poder político, ¿no? Entonces, claramente, y en términos fenomenológicos, podemos decir que hay una confrontación, ¿no? Entre una percepción de la ley del Estado y sus implicaciones, ¿no? Que es el edicto de Creonte, ¿no? Y por otro lado, el amor, como una experiencia también que reclama un cierto sentido de lo justo, de la justicia, ¿no? ¿No? Entonces, ahí tenemos una confrontación muy interesante, ¿no? En términos filosóficos, epistemológicos, éticos y políticos, y entonces un poco la cosa es dirimir la disputa, pero entonces, ¿cómo hacemos para dirimir la disputa? ¿Darle la razón a Creonte o le damos la razón a Antígona? Sería como un poco el cuestionamiento que nos hacemos en términos filosóficos para así saber, bueno, cuál sería la posición que nosotros asumiríamos. Entonces yo los invito a que ustedes consideren también esta posición filosófica y en términos fenomenológicos, es decir, desde la experiencia, desde el mundo de la vida, desde la intersubjetividad, ¿cuál sería la posición que sería más defendida o la más aceptable en un contexto como el que nos asiste, donde predominan conflictos eh, interestatales, por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina, ¿no? Eh, donde podemos ver inclusive la misma discusión entre Antígona y Creonte, ¿no? Eh, la pregunta sería, ¿cuál es Antígona, cuál es Creonte en este episodio entre los conflictos Palestina, Israel, Ucrania, Rusia? Bien, eh, y entonces ya viendo que hay una tensión entre la razón de Estado y el amor de una mujer hacia su hermano, ¿no? Que ve frustrados los deseos de enterrarlos santamente por cuenta de una determinación jurídica y política, pues inevitablemente nos eh, vemos impelidos a pensar el tema de los afectos, ¿no? ¿Qué pasa con los afectos? ¿No? Entonces, eh, en términos epistemológicos, podemos decir que que los afectos son emociones borrosas, ambiguas, difusas, ¿no? Y que pueden llegar a tener un puesto eh, secundario, ¿no? Ahora, esto pues claramente es cuestionable, ¿no? Sobre todo después de haber puesto en consideración esta discusión entre Antígona y Creonte, porque podemos llegar a pensar que pues los afectos también tienen una verdad, ¿no? Y tienen una potencia política que a veces la razón no logra apreciar. Eh, y esa razón pues está representada en el caso filosófico desde el pensamiento ilustrado, que propende por una exaltación racional, por un vigor geométrico, ¿no?
Y en ese sentido, digamos, el mundo de las emociones puede quedar un poco, de alguna manera, desconocido, ¿no? La escuela de Frankfurt, de algún modo, reconoce esta tradición de la razón ilustrada, pero también reconoce la tradición de los afectos. Y va a ser Martha Nussbaum la que proponga, digamos, una especie de simbiosis o síntesis o diálogo entre la fuerza racional, la demostración lógica y por otro lado el reconocimiento de los afectos. Y eso se va a eh, proponer a través de una ética del cuidado, ¿no? Y también hay unos estudios etnometodológicos que se confluyen en esta perspectiva de la ética del cuidado, pero más en la línea un poco más metodológica. Digamos que la de Marta Nussbaum sería un poco más ética, más política. La de los pensadores Harold Garfinkel y Erwin Hoffman va más por los lados de la, digamos, la propuesta metodológica de la fenomenología, que busca o que reconoce el mundo de la vida como un lugar que las ciencias sociales deben pensar. Entonces, Antígona, volviendo al ejemplo, sigue siendo un relato digno de ser considerado por las ciencias sociales, ya que nos muestra efectivamente eh, el mundo de la vida de las víctimas, ¿no? Y más allá de las víctimas, el mundo de la vida de cualquier ser humano que pierda a un hermano en batalla y que desea ser, eh, digámoslo así, distinguido desde una perspectiva religiosa o espiritual, ¿no? En aras de hacer justicia también, de su existencia, ¿no? Y un poco en cuestionamiento del poder político autoritario vigente y que en los tiempos modernos o más bien contemporáneos se hace mucho más evidente a través de formas, digamos, como el estalinismo, el nazismo, que muy bien pueden representar la postura de Creón, siguiendo un poco el ejemplo de Antígona. Otras fenomenologías de los afectos que valdría la pena considerar, además la de Martha Nussbaum, la de Garfinkel, la de Kaufman, la de Schutz, Peter Bergel y Thomas Luckmann, que son perspectivas más sociológicas, más desde la ética del cuidado, pues tenemos posturas propiamente fenomenológicas como las de Max Scheler o Martin Heidegger, ¿no? Entonces, lo interesante de estos pensadores es que proponen un análisis de profundidad sobre la vida emocional, ¿no? Afectiva. Entonces, eh, podemos decir que Max Scheler plantea un vacío existencial como principio, ¿no? Y un desencanto colectivo también, ¿no? Como ambos como principios sociológicos y filosóficos. Eh, Hay un reconocimiento por la fragilidad de los vínculos humanos y de las carencias afectivas. Digamos que los análisis de los afectos que nos proponen ambos pensadores son muy diferentes. Por ejemplo, Max Scheler piensa la simpatía y el amor, Martin Heidegger la angustia, el aburrimiento, la maquinación. Podríamos considerar que ambas perspectivas emotivas están presentes en Antígona, claramente. Por ejemplo, Antígona tiene una gran simpatía eh, por su hermano muerto, una gran simpatía. Y esto me parece muy interesante porque de alguna manera las víctimas sienten eh, un afecto muy profundo por el caído, por el muerto, ¿no? Y buscan resarcirse, buscan de alguna manera la paz con el caído. Entonces, y también hay una crisis existencial emocional muy fuerte. No podemos, Antígona tuvo que haber pasado por unas experiencias de angustia, maquinación, aburrimiento en la confrontación con Creonte. Entonces, de alguna manera, la emocionalidad en la perspectiva fenomenológica reconoce que la vida humana es frágil, que es carente, que hay unos vacíos existenciales, pero todo eso es material para poder pensar un poco mm, cómo puede la filosofía pensar esa realidad humana que ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, en Max Scheler y en Heidegger tenemos toda una fenomenología de los afectos, ¿no? Eh,
una fenomenología de los afectos que gravita entre un análisis al Dasein, el Dasein entendiendo como el ser ahí, arrojado al mundo, y por otro lado la vida cotidiana, que sería un poco la postura de Max Scheler, ¿no? O sea, las emociones se desarrollan en un plano de inmanencia, en un mundo cotidiano, ¿no? Es la cotidianidad de las personas, por supuesto, las relaciones cotidianas que mantendría, por ejemplo, Antígona con Polinices, y ahí hay una construcción de afectos y de sentimientos que valdría la pena considerar en términos fenomenológicos, ¿no? Inclusive hasta la muerte, ¿no? Entonces, mientras que la apertura afectiva al mundo de la vida en Heidegger se muestra en la angustia, ¿no? Max Scheler propende por el amor y la apertura hacia el otro. Yo creo que estas dos experiencias se pueden pensar en el caso de Antígona, claramente. Como lo decíamos, hay una experiencia de la angustia, pero es una angustia relativa también un poco a la pérdida del ser querido, o sea, es una angustia alterada, podríamos decirlo así, ¿no? Y por otro lado hay amor, ¿no? Amor en el sentido de otra vez retomar un poco el vínculo con esa persona amada a través de un acto de memoria de su muerte. Y bueno, entonces claramente hay una forma de experimentar el mundo desde una perspectiva fenomenológica y que tiene que ver un poco con el mundo emocional. Entonces, el espanto, la contención, el júbilo, la duda, el asombro, la angustia, la preocupación, el éxtasis, el aburrimiento, son experiencias que nos muestran que el ser humano existe y que experimenta todas estas vivencias eh, que lo ponen a prueba y lo confrontan, ¿no? Entonces podríamos aquí decantar conceptualmente cuáles serían los aportes que nos hacen los filósofos Martin Heidegger y Max Scheler a esta fenomenología de las emociones. Entonces, en el caso de Martin Heidegger, con su obra Ser y Tiempo, podemos señalar que hay un análisis a la disposición afectiva del Dasein, ¿no? Y que esto ha sido leído por un filósofo alemán también continuador del proyecto heideggeriano que sería Ernst Tugendhat, eh, que, que tiene que ver un poco con el reconocimiento de la angustia como un lugar fundamental en la existencia humana. Y en ese sentido, pues el ser humano está constituido de posibilidades. Max Scheler, por otro lado, eh, de alguna manera dimensiona el mundo de las emociones en la perspectiva ética, eh, y de alguna manera como que se aparta de esa visión un poco deontológica, jurídica, política, y piensa que las emociones nos llevan a una ética material de la vida. Entonces, esta propuesta de Max Scheler considero yo que es muy relevante y que tiene que ver mucho con la experiencia de Antígona como víctima de un conflicto también de orden deontológico, porque Creonte de alguna forma determina una ley abstracta que prohíbe el entierro del hermano, pero esta ley abstracta es absolutamente ajena al mundo emocional, a la ética de las emociones que está dominando en este momento a Antígona. Y bueno, esta era como la presentación que les quería proponer para el día de hoy, este análisis fenomenológico al tema de la guerra, la violencia, en tiempos que nos comprometen, porque todos los días estamos viendo bombas caer de los cielos, estamos viendo niños muriendo en las calles y bueno, creo que hoy más que nunca vale la pena poner otra vez a circular Antígona en estas reflexiones filosóficas. Muchas gracias.